13:03 minutos, estamos acá como siempre, en el corazón de Palermo. Ahora nos hemos trasladado hacia el Café La República. Hemos conseguido ubicación afuera, lo teníamos previsto adentro por la lluvia, pero bueno, no hay lluvia. No hay lluvia y por lo tanto aquí estamos, Jorge, en nuestra tertulia, recordando con los oyentes el camino que emprendimos en la primera parte de nuestro programa, un camino complejo, un camino difícil, un camino lleno de interrogantes y evidencias que siempre nos llevan a la necesidad de reflexionar a fondo sobre lo que está ocurriendo, porque los riesgos permanentes que el autoritarismo y la intransigencia nos imponen en la vida cotidiana y en el campo de las ideas es muy profundo. Tu editorial de hoy señala la existencia de un drama que radica en que no hayamos superado la fantasía de eliminar a nuestros semejantes cuando no coinciden con nosotros, entendiendo por eliminación no solo la radicalización que lleva al asesinato o a la muerte, sino la subestimación, la descalificación, la idea de que la palabra del otro pierde relieve y necesidad protagónica cuando no es una palabra de coincidencia y homologación con la nuestra. Decías vos que esto es un drama. Yo diría que esta es nuestra tragedia. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque tengo la impresión de que las democracias auténticas se constituyen para vivir combatiendo lo que no puede ser definitivamente erradicado, lo que no puede terminar de desaparecer. Porque si es cierto que el odio al prójimo pone de manifiesto algo verdaderamente medular, es el desprecio por la política. Porque la política no es otra cosa que el intento de atenuar o superar ese desprecio, convirtiéndolo en discrepancia, en disidencia, en divergencia, y haciendo de la palabra el terreno donde se pone de manifiesto las coincidencias o la falta de coincidencias con el otro, sin radicalizar esto. Pero claro, ¿qué señalabas vos en tu editorial? Que la señora María Corina Machado, demócrata cabal, que en Venezuela combate a una dictadura que ha dado pruebas cabales de su radicalidad y de su intransigencia y de su espíritu sanguinario, es caracterizada desde página 12 como una golpista Nobel. Una golpista Nobel, decías vos. ¿Y qué es lo que te inquietaba y qué es lo que nos inquieta en esa caracterización? La imposibilidad de entender que no necesariamente quien como ella pone de manifiesto un concepto democrático frente a una dictadura como la de Maduro es la expresión de un pensamiento extremista, sino de un ideal de vida con el que no se puede, si se quiere, coincidir de ciertos lados, pero de ninguna manera se la debe asociar a la descalificación, que es el procedimiento de quienes en su país la combaten, la ahogan, la encierran y aspiran a silenciarla. Hablabas vos del blindaje de los planteos ideológicos, planteos que permanentemente ponen de manifiesto esa ineptitud para escuchar, esa ineptitud para que la palabra del otro tenga lugar como alternativa posible a la propia. Y lo doloroso, decías vos, que resulta que tanto nos cueste aceptar el derecho del otro a su propia perspectiva, sin que eso implique la descalificación del propio punto de vista. En Venezuela, recordabas, se mata, se tortura y se desaparece gente. No matarás es, señalabas, no matarás. Y esta intransigencia no es la del dogma, es la de la tolerancia, es la de la capacidad de hacer de la palabra del otro algo indispensable para uno. Esta inquietud, creo yo, solo se puede combatir desde un ideal político, entendiendo por él la capacidad de coexistir en la disidencia o de coexistir en el desacuerdo sin moverse del terreno del respeto al prójimo. A tal punto este punto de vista tuyo se retoma en el reportaje que le hemos hecho a Antonella Marti, que ya habla de una nueva derecha que lleva al resurgimiento finalmente en nuestros días de viejos ideales de exclusión, de intolerancias fundamentales como las expresadas por un Trump, por un Bolsonaro, por una
teocratización permanente de la política, como también se advierte en nuestro presidente Milei, por una invocación de la voluntad de Dios respaldando la intolerancia política, ideales que en el pasado, en el siglo pasado, también pusieron de manifiesto su intransigencia y que parecen, aún en la derrota, no haber servido de base para un cambio de ideas. El resurgimiento de la intransigencia, de un imaginario político que aspira a liberarse de la impureza, del mestizaje, de la diferencia en última instancia, vuelve, en la palabra de Antonella Martí, a ser considerado como el riesgo fundamental que se corre en nuestro tiempo y que ella retrata en su último libro, La Nueva Derecha. Curiosamente, y contrastando con todo esto, el apego a la convergencia, a la tolerancia, Portugal y Argentina a través del fado y el tango, y en la palabra de Karina Beorlegni, viene a decirnos: es posible encontrarnos, es posible estar juntos. Es de dos países que curiosamente han tenido una historia de lejanías bastante acentuada, aun cuando Portugal, Jorge, haya sido el primer país que reconoció la independencia argentina. Esto no hay que olvidarlo. Y por otro lado, fado y tango, dos modalidades de la música que vienen a decirnos que podemos coincidir, podemos encontrarnos, y nadie debe dejar de ver en esta propuesta artística que ella nos trajo parte de ese espíritu fundamental de encuentro que es tan decisivo para la convivencia. Bueno, este ha sido el itinerario que hemos recorrido en la primera parte y nos preguntamos si lo podremos seguir recorriendo. Muy interesante. Creo que estamos frente a dos pulsiones humanas, en definitiva. Una que tiende a eliminar al otro, a terminar con el otro, y esta pulsión que vos decías también, que nos junta, que nos lleva a juntarnos, ¿no? Bueno, quizás tengamos que saber que así es. Así somos los seres humanos. Y que hay que vivir combatiéndose, como decía Julio Cortázar. Claro. Combatiéndose, tratando de atenuar los extremos, tratando de paliar esta suspicacia angustiante ante el otro y dejando de caracterizar las diferencias como expresión del mal, porque mientras la palabra la tengan el bien y el mal, mientras las polarizaciones lo sea todo, el camino de la disidencia y la subestimación está trazado. Y hablando de la posibilidad de generar espacios que nos junten, que nos amiguen, contame un poquito en qué andás, porque sé que vas a presentar Bajo el cielo de París junto al trío, que ya te viene acompañando desde hace varios años. Y bueno, hablemos un poquito de esto, que es otra expresión de esto que estamos diciendo, del universalismo, finalmente. Así es, Jorge. Y yo integro, pues como bien sabés, un trío con Ana Victoria Chávez en piano y Federico Mujar en violín, yo en la lectura, en la voz, en la interpretación, con el cual a partir del jueves 16 de este mes y también el viernes 24 de este mes, en Clásica y Moderna, vamos a presentar un espectáculo consagrado a la poesía y la música de Francia. Hemos preparado un show cuya finalidad básica es mostrar la riqueza patrimonial de Francia en el orden de los compositores de los siglos XIX y XX, y un recorrido sobre quienes en el campo de la palabra han dado testimonio de lo que es la profundidad, la sensibilidad, la perspicacia de la palabra de autores franceses. Comenzaremos evocando a Montaigne y la música del siglo XVII y terminaremos con Ravel seguramente y la poesía contemporánea francesa de muchos autores que aquí son inéditos o poco conocidos, como Christian Bobin, que es uno de los poetas más recientes de Francia, y donde vamos a ir atravesando ese escenario de la música con Debussy, ¿no es cierto?, con Ravel, como decíamos, en una
alternancia permanente, convocando la palabra de Albert Camus también, para que nos recuerden qué mundo vivimos y sepamos hasta dónde Francia, a través de él, ha contribuido al anhelo de pacificación. Jueves 16 y viernes 24 en Clásica y Moderna, en la calle Callao 892. Allí estaremos. Y las localidades se pueden conseguir a través de PlateaNet o en la misma sede del local donde estaremos. Bajo el cielo de París. La nueva aventura del trío que cabeza Santiago Kovadlov. Que se llama el trío... El trío Orfeo. Orfeo. El trío Orfeo. Y Trío ya llevamos Orfeo. 5 años trabajando juntos. Es muy lindo, es muy lindo. Yo he tenido la oportunidad de ir ya varias veces Así es, a ver al así trío. Es realmente, se pasa un momento fenómeno. Y ahí en Clásica está lindo. Además es un lugar el ambiente delicioso. es hermoso, Sí, es muy también lindo, se muy genera lindo. una magia muy linda. Así que bueno, están todos invitados bajo el cielo de París. Muy bien, Santiago, vamos a tener algún invitado, Y seguramente. hoy tenemos un invitado. Pero ¿querés que lo adelantemos? No, No, decimos. yo les Vamos voy a contar quién es en unos minutos. Vamos a un melodía. tema. Vamos a un tema. Bueno, estamos así en Café La República. Acabamos, mirá, creo que te hicieron un homenaje, ¿no? Gabriel Pero Garriga. sí, yo le debo a Gabriela la posibilidad de escuchar a Aznavour después de haber hablado de Bajo el cielo de París. Merci beaucoup, madame. Y entonces esto es nuestro espacio de reflexiones y Santiago Y sí. normalmente trae algún invitado que es un pretexto que tenemos para conversar, para dialogar con gente inteligente, a la Exactamente. que invitamos especialmente. A que deje oír su palabra. Y en este caso, ¿sabés quién es? Luis Castelli. ¿Quién es Luis Castelli? Para muchos de nuestros oyentes, tal vez no tan conocido, para otros sin duda muy conocido. Luis Castelli, doctor en Derecho, presidente de la Fundación Naturaleza para el Futuro, editorialista sobre temas ambientales en el diario La Nación, autor de un libro espléndido llamado La Ruta 40, un retrato de esa ruta de una punta a otra, articulista sobre temas medioambientales, y que hoy nos visita a través de un ensayo suyo, publicado hace un tiempo, pero de una notable actualidad, titulado Un mundo en riesgo, Jorge. Sí. Un mundo en riesgo retrata la ceguera obstinada ante el auge del calentamiento global por parte de las naciones más poderosas de la Tierra, que contribuyen a que ese calentamiento se acentúe y se acentúe y se acentúe sin que se contemple el riesgo en que se pone la vida de nuestra especie. ¿Qué cabe entender por progreso?, se pregunta Luis Castelli, en un contexto donde el planeta no es tomado en consideración como un interlocutor, sino que pasa a ser una víctima del desarrollo político y tecnocrático. Una advertencia, finalmente, la que nos hace Luis Castelli sobre un hecho que creo yo es decisivo y sobre el que no dejaremos de insistir nunca en Haciendo Pie. La desconsideración de la salud de la Tierra es una desconsideración también del significado de la vida humana. Qué interesante. Luis Castelli, nuestro amigo Luis Castelli, a quien hemos invitado alguna vez a charlar con nosotros, ¿no? Hoy lo hacemos a través de uno de sus artículos, un artículo, sí. El mundo en riesgo. Y fíjate qué nos dice. Hace apenas un tiempo, y ya no recordamos, Fukushima, la ciudad que fue un lugar confortable y bien abastecido, es ahora un pedazo de tierra baldía donde los habitantes no pueden regresar siquiera a buscar a sus muertos, porque allí el aire está enfermo. Una bestia invisible lo contamina todo. Los hombres, las mujeres y los niños desplazados viven ahora atormentados ante la incertidumbre de estar ingiriendo pescado, frutas o vegetales radioactivos. ¿Será este el concepto de progreso en la era nuclear? En la planta de energía atómica del país más avanzado del mundo tecnológicamente, un montón de hombres indefensos disfrazados de blanco continúan corriendo de aquí para allá. Tratan de evitar que los reactores se fundan y se produzca una fuga masiva de radiación que podría causar un desastre
de escala planetaria. Un puñado de hombres sacrificando sus vidas, familias desarraigadas, enormes cantidades de agua, extendiendo la contaminación hacia otros ecosistemas. Resulta patético asistir a la impotencia del hombre frente a las monstruosas creaciones que no puede controlar. ¿Será esta la metodología segura que tiene la industria nuclear para luchar en casos de accidentes? La tragedia de Chernobyl fue atribuida a la gestión soviética y al diseño de sus reactores, la de Fukushima a la violencia de la naturaleza. En todos los casos, la industria de la energía atómica se ocupa de tranquilizarnos, diciendo que todo irá bien, que los modelos nuevos serán más seguros, que tengamos confianza. Y para reforzar este mensaje, nunca falta ningún científico de dudosa ética que, ante cada nuevo accidente que pone en jaque a nuestro planeta, nos explique que se debe a circunstancias excepcionales. Cabe preguntarnos entonces, ¿cuál será la próxima circunstancia excepcional? Así comienza Luis Castelli su ensayo Un mundo en riesgo. Es impresionante, y se me pasaba por la cabeza Oppenheimer, ¿no? Oppenheimer. Claro, porque es la historia de una enorme decepción de un científico que hace las cosas pensando en el bien y termina siendo manipulado, utilizado, bueno, un poco lo que dice Luis, ¿no? Sí. Por la ambición, por la codicia, por la... Bueno, la instrumentación, justamente, muy bien señalada por vos, que se hace del conocimiento en las manos del poder político, que solo aspira a la preponderancia de su propia hegemonía y no contempla que la tierra y su prójimo son parte constitutiva de su identidad. Esta necesidad de aislarse, esta necesidad de mandar sobre el otro aplastándolo, a la que también aludía tu editorial de hoy, la descalificación permanente. Y en la entrevista a Antonella Barti, sí, ¿no? Está presente quizás esa lucha permanente entre dos polos, ¿no? Entre dos conceptos. Y bueno, que por suerte vivimos tratando de hacer equilibrio para que lo peor no termine, no sobrevenga. Vos sabés que en el texto que yo leo de Albert Camus en el espectáculo que vamos a presentar en Clásica y Moderna, Camus dice: todas las generaciones han aspirado indeclinablemente a transformar el mundo. La mía tiene una aspiración más modesta. Queremos que el mundo no se deshaga. Y este es el espíritu de la nota de Luis Castelli, que sigue diciéndonos esto. La tragedia de Chernobyl fue atribuida a la gestión soviética y al diseño de sus reactores. La de Fukushima a la violencia de la naturaleza. En todos los casos, la industria de la energía atómica se ocupa, como decíamos, de tranquilizarnos. En el Golfo de México se produjeron la explosión y el hundimiento de una de las más sofisticadas plataformas petroleras del mundo, la Deepwater Horizon. Además de quitar la vida a 11 trabajadores, provocó una fuga de más de 4 millones de barriles de petróleo en el océano. Las consecuencias para las personas, los recursos naturales y las industrias siguen multiplicándose hoy, y muchas otras aún no pueden medirse ni comprenderse. Un análisis simple nos permite ver coincidencias entre la central de Fukushima y la Deepwater Horizon. El sueño de un crecimiento ilimitado y de una cultura de complicidad entre las empresas de energía, los reguladores y los políticos. En el derrame del Golfo, el lobby petrolero había persuadido al gobierno
de los Estados Unidos de que algunas medidas de seguridad aplicables a la perforación en aguas profundas del océano que hubieran evitado el derrame resultaban innecesarias, sin mencionar que el permiso de perforación del pozo accidentado se había otorgado sin verificar la válvula de seguridad que ocasionó el hecho. El Japón, apenas semanas antes del tsunami, la autoridad reguladora aprobó la prórroga de vida útil de los reactores más allá del límite de 40 años, a pesar de las reiteradas advertencias sobre fallas de seguridad y falta de inspecciones. A la hora de explicar el desastre de la planta nuclear, prosigue diciéndonos Luis Castelli en Un mundo en riesgo, parece que no es relevante mencionar algo de esto, como tampoco que un director general de recursos naturales del Ministerio y la Agencia de Energía japoneses dejó su puesto el año pasado para ingresar poco después como asesor a la Tokyo Electric Power, empresa responsable de Fukushima. Lo que ocurre en Fukushima renueva la discusión en torno al futuro de la energía nuclear, un asunto en que toda la humanidad está involucrada. Para muchos esta energía parece una opción relativamente limpia y lógica, para una época que conjuga la escasez creciente de recursos energéticos fósiles y la necesidad de limitar la emisión de gases que agraven el calentamiento global. Sin embargo, estamos obligados a hacernos algunas preguntas sobre esto, aunque las respuestas que hallemos nos resulten dolorosas. Básicamente, ¿hemos calculado los riesgos y los costos correctamente? La energía nuclear nunca fue limpia. En primer lugar, porque los materiales y los desechos radioactivos han representado siempre una amenaza grave para la salud de los seres humanos y de las demás criaturas que pueblan este planeta. Se trata de toneladas de sustancias que perduran entre centenares y miles de años, cuyo transporte y manipulación conllevan importantes peligros. En segundo lugar, porque los reactores necesitan una inmensa cantidad de agua para enfriar los materiales contenidos en el núcleo. En tercer lugar, porque los posibles accidentes debidos a errores humanos, desastres naturales o ataques terroristas implican consecuencias incalculables. La sola prevención de estas tragedias exige implementar costosísimas medidas de seguridad, mientras que la reparación de eventuales daños, más allá de su costo, podría resultar objetivamente imposible. Es muy impactante, ¿no? Bueno, hemos vivido Chernobyl nosotros, ¿no? Así es. Hemos vivido Chernobyl, que incluso muy de cerca, porque varias de las víctimas de Chernobyl visitaron la Argentina. Todavía hay muchísimo, miles de personas pagando las consecuencias de aquel desastre atómico en la ex Unión Soviética, ¿no? Y bueno, por lo que dice Luis, la lección no ha sido comprendida, ¿no? No ha sido comprendida, y nos lleva a él en su nota progresivamente a preguntarnos por la naturaleza del progreso. Claro, muy interesante. La naturaleza del progreso. Bueno, parecería también que ahí siempre también hay una pulsión, ¿no? Por eso es tan importante. Me voy a meter en un territorio que no sé si debo, pero por eso es tan importante el rol de un buen Estado, ¿no? Claro que sí. En estos tiempos de descalificación completa del Estado, un buen Estado, un Estado responsable, un Estado que vele por el interés colectivo. Pero aquí, Jorge, te pregunto, Sí. Entonces, ¿de qué índole debe ser la formación de quienes lideren ese Estado? ¿Qué se puede y qué se debe exigir en términos de educación cívica
de quienes liderando ese Estado tengan conciencia de que uno de los dilemas primordiales de nuestro tiempo atañe a la supervivencia de las condiciones que hacen posible la vida humana en el planeta. Quizás hay otra forma de verlo, que es, si no ha ido más allá, el desastre ha sido por mucha gente como Oppenheimer. Otra vez volvemos al ejemplo, que al menos han intentado ponerle límite a ese delirio de progreso, entre comillas, porque eso no es progreso, es suicidio, ¿no? Completamente de acuerdo. Y fíjate que en ese sentido podemos decir que aportes analíticos y testimoniales como el que hoy nos brinda Luis Castelli también tienen un sentido profundo. Claro. Más allá de que uno pueda decir, bueno, pero ¿de qué sirve la protesta si el avasallamiento ético de la condición humana, del prójimo y de la propia tierra no se detiene? No, la denuncia es fundamental porque una de las consecuencias más profundas de la conciencia de todos estos desastres es presumir que son irremediables y que no podemos hacer nada para combatirlos. Claro. Estoy persuadido, y Luis Castelli ahora nos lo va a decir en lo que resta del testimonio que voy a brindar con la lectura y explicación de su texto, que la dignidad de la condición humana consiste en la no resignación ante fenómenos como este. Fíjate vos cómo lo plantea él a seguir en este sentido. Nos dice así: aunque se asegura que un accidente nuclear importante es estadísticamente muy improbable, el mundo ya ha sufrido 3 en tan solo 30 años. 3 Miles Island, Estados Unidos, en 1979, Chernobyl en Ucrania en 1986 y luego Fukushima en el año 2011. Por eso debemos combatir la mala memoria. A 26 años o 27 años de Chernobyl, perduran todavía altos niveles de radioactividad en alimentos básicos producidos en diversas localidades de Ucrania. 160.000 kilómetros cuadrados, superficie similar a la de la provincia argentina de Córdoba, fueron contaminados de un modo que hace inhabitables esas tierras. Casi 7 millones de seres humanos debieron dejar sus casas con el alma en un hilo. Miles de niños y adolescentes contrajeron cáncer de tiroides a causa del yodo radioactivo. Cientos de trabajadores expuestos por el accidente a dosis elevadas de radiación desarrollaron leucemia o enfermedades cardiovasculares. En las generaciones posteriores, las aberraciones cromosomáticas y las deformaciones producidas en la etapa fetal se multiplicaron. ¿Qué clase de progreso es el que representa la posibilidad cierta de una catástrofe para la humanidad? Si el progreso es entendido como una mejora en la vida del hombre, no podemos evitar preguntarnos esto: ¿qué clase de progreso es el que representa la posibilidad cierta de una catástrofe para la humanidad? En mi opinión, no hay progreso si es con riesgo o a costa de la vida. Eso es deshumanización sin más. Muy interesante. Muy ¿no? importante, muy Claro, importante, ¿no? claro. Muchas veces, y lo hemos conversado con Luis cuando lo entrevistamos, una pregunta que uno se hace es: ¿cuánto podemos hacer nosotros desde nuestra posición un poco marginal? Me refiero a, universalmente hablando, ¿no es cierto?, de un país que primero está distante de los centros neurálgicos de la energía atómica, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y cuánto podemos, porque lo otro es que, creo que también Luis hace una apelación a eso, ¿no? Lo otro es que no lo llegamos a concebir como un peligro inminente, ¿no? Nos sorprende muchas veces, nos sorprenden este tipo de eventos, este tipo de acontecimientos. ¿Cuánto hay de negación en esa sorpresa? Porque convengamos que lo que le está planteando es un proceso de deshumanización. Es decir, algo sobre lo que hemos trabajado mucho en nuestras audiciones,
que la deshumanización no consiste en la conversión del hombre en un animal, sino en la pérdida de conciencia de la responsabilidad moral a la que debe estar asociado el progreso. Porque si el progreso se limita a ser tecnocrático, no cabe duda que en aras del poder vamos a sacrificar vidas humanas. Totalmente, totalmente. Esa es una cuestión decisiva. No debemos caer en la idolatría de la tecnología sin rehuir la evidencia de lo útil que puede ser. No debemos caer en la idolatría de las ideologías sin rehuir la evidencia de que el poder tiene que tener una estructura conceptual clara. Estamos luchando o tratando de poner de manifiesto la importancia de la lucha contra el extremismo, contra el fanatismo, contra la intransigencia. Volvemos casi al principio de nuestro programa, ¿no? De hoy, a la hipótesis que te llevó en tu editorial a preguntar. Sí, y la conversación que hemos sostenido, Sí, un poco sí. a través de la conversación también con Antonella Marti. Me parece que es un tema clave, probablemente lo haya sido siempre, Siempre. pero que hoy adquiere ribetes dramáticos, Santiago, porque la tecnología, esa maravilla que tenemos ante nosotros, esa maravilla que nos permite evolucionar en muchos aspectos, es un arma de doble filo, que es lo que vos estás diciendo. Es un arma de doble filo. Entonces, es un arma de doble filo en la medida en que la subjetividad que opera con ella no esté asociada a un proyecto de solidaridad, de preservación y desarrollo de la vida, no solo humana, sino del planeta, porque el hombre se ataca a sí mismo a través del planeta que destruye. Claro. Y la pérdida de sensibilidad por parte de los sectores de poder que producen todo este proceso de riesgo permanente, la falta de sensibilidad hacia lo que está en juego, nos lleva a esta visión enajenada del poder que tiende a hacer de los centros hegemónicos y de los recursos tecnológicos empleados en función de una concepción parcializada o fragmentada del poder, un riesgo para toda la especie. No hay nada más paradójico que siendo nosotros, en la Tierra al menos, la única especie que tenga conciencia de su propia presencia en el planeta, sea al mismo tiempo la que atente contra esa presencia. es un tema complejo de arraigar en la sociedad. Es un tema complejo si el poder no es... Bueno, y me resisto a pensar que eso sea posible, ¿no? Por lo menos en este tipo de países, me refiero a la Argentina, a los países periféricos, los países no decisivos. Es una lucha difícil de llevar. La que lleva Luis Castelli es una lucha difícil. Muy difícil, pero imprescindible. Sí, claro. ¿No es cierto? Porque lo imprescindible tiene que ver con lo que es éticamente necesario y con un concepto de lo que es el ser humano. Claro. ¿Vos viste lo poco que está presente en nosotros la agenda ecológica? Sí. Está muy poco, Santiago. Muy poco. No sé cómo será ahora en la educación, probablemente yo esté desinformado, probablemente haya más que lo que yo creo, pero a mí me da la impresión que no. Que en ese sentido somos más periféricos que en otros aspectos. Sí, muchos jóvenes de las nuevas generaciones son conscientes de lo que puede implicar la necesidad del cuidado de la tierra, pero que la ecología es algo más que una disciplina, una especialidad que debe formar parte de la construcción de la identidad cívica de la ciudadanía, claro, es algo imprescindible y que no está desarrollado de la forma en que uno desearía que fuera. ¿Qué te parece si hacemos una pausa más? Si vos lo querés. Sí, para cederle después el desenlace de esta tertulia a Luis Castelli. Muy bien, vamos entonces. Muy bien, y estamos hablando de nuestra casa común, a través de la palabra de Luis Castelli, que hoy trae Santiago Kovadlov. Así es, Jorge, así es. Así como Joan Manuel Serrat nos traía Mediterráneo, Sí. Quiero contarte y contarles a los oyentes que dentro de un tiempo podrán contar con lo que Luis Castelli nos traiga sobre el Río de la Plata, porque está preparando un libro sobre el Río de la Plata, un libro
donde todos los semblantes del río van a aparecer, toda su historia. Trabaja actualmente en la preparación de ese libro sobre su situación, brindándonos un diagnóstico sobre su pasado y su futuro a la luz de un presente realmente problemático, ¿no? En el que reúne testimonios, fotografías de una belleza indescriptible, he visto muchas, sobre el río en distintos momentos del día y del año. Una joya que conmueve, te digo, y lastima a la vez cuando uno piensa que los argentinos le hemos dado la espalda a nuestro río. Sí, le fuimos dando la espalda, ¿no? Hoy acá recordábamos, mientras esperábamos continuar con la audición, que cuando nosotros éramos jóvenes, yo cuando era chico, y te lo decía Luis también, íbamos al Río de la Plata. A nadar. Punta Lara era un lugar, mis padres eran profesionales, no era un lugar, digo, marginal. Íbamos la pasábamos fenómeno pero en Punta Lara, en el Río de la Plata. Sin duda, justamente entre las fotos que he visto de este libro en preparación de Luis Castelli sobre el Río de la Plata, hay algunas que muestran multitudes de porteños que van a bañarse al Río de la Plata en el verano, a disfrutar de sus costas, de un río limpio. Porque lo hemos ido desvirtuando, ¿no? Bueno, lo hemos ido corrompiendo, bueno, en estamos realidad. Hablando de corrompiendo, porque lo hemos usado de cloaca. Bien, entonces, este destino que le hemos dado al río no es hoy sino una expresión más de lo que estamos hablando fundamentalmente. Un planeta expuesto a una mirada que lo concibe como desecho, como materia prima de un interés evolutivo en el que la vida de la Tierra no es absolutamente un recurso que pueda ser considerado como fundamental. Poco importa si la Tierra ha de vivir, lo que importa locamente es que su rentabilidad no cese. ¿Y cómo no va a cesar si la proponemos así? Otra vez siento, Santiago, que el rol del Estado es fundamental, ¿no? Decisivo. En la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, todo lo que da al río, esa maravilla de la naturaleza, que es el Río de la Plata, que vos bien lo recordabas, por ahí los uruguayos lo tienen un poquito más en consideración que nosotros. Porque su territorio, porque su fondo, digamos. Lo tratan un poquito mejor. Seguramente tampoco es maravilloso. No, pero no hay duda de que el contraste es muy notorio entre un río abandonado. La ciudad de Buenos Aires crece de espaldas al río. Montevideo está enfrentada a su río. Absolutamente. Recordemos esto a la luz de lo que nos viene diciendo En un mundo en riesgo, el ensayo de Luis Castelli que estamos evocando en la audición de hoy. Comienzo por subrayar lo que ya nos dijo. Si el progreso es entendido como una mejora de la vida del hombre, no podemos evitar preguntarnos de qué clase es el que representa la posibilidad cierta de una catástrofe para la humanidad. En mi opinión, no hay progreso si es con riesgo o a costa de la vida. Eso es deshumanización, sin más. Estamos ante un riesgo planetario concreto. Hoy más que nunca resulta inadmisible que se derramen millones de litros de petróleo en el mar o se liberen toneladas de gases radioactivos en la atmósfera. Sus efectos, por acción de los vientos, las aguas e incluso de la gente, no reconocen las fronteras. Así, los accidentes que ocurren en un país ponen en riesgo a toda la Tierra, al conjunto de la humanidad. Sin embargo, la mayoría de los habitantes del mundo ignoran que esas tragedias pueden ocurrir en cualquier momento y lugar. Sin mencionar otras actividades peligrosas, baste con mencionar que existen hoy más de 400 centrales nucleares expuestas a cataclismos, errores humanos, fallas técnicas o, como decíamos, ataques terroristas. ¿Estamos dispuestos a aceptar estos riesgos? Fíjate, Jorge, cómo remite lo que nos está diciendo Castelli al concepto de globalización, de interdependencia. En el orden económico, el mundo llamado desarrollado, Europa,
ha buscado a través de la globalización generar posibilidades de pacificación a través de la interdependencia económica, de proyectos de desarrollo conjunto. Pero no se ha logrado generar ese espíritu de integración en el orden medioambiental. Vos lo señalabas antes. En el plano de lo que es el cuidado climatológico, en lo que significa la posibilidad de que el calentamiento global sea disminuido. Sí. En ese sentido no hemos logrado pasos fundamentales. Hemos estado con Luis Castelli en el año 2015 en París, en la cumbre climática de ese año, donde se decide la necesidad de proceder con urgencia para bajar los niveles de calentamiento global. Han pasado 10 años y el riesgo ha aumentado, no ha disminuido. Y ha aumentado además el riesgo político, porque esta tendencia de la que hablamos, volvemos a Antonella Marti y a la nueva derecha y este auge de los nacionalismos, y este retroceso de la globalización. Vos fíjate que estamos frente al deterioro. Sería interesante precisar con quienes conocen la realidad de los acuerdos medioambientales, como Luis, me acuerdo que lo advirtió acá, pero estamos peor que nunca, porque lo que se ha exacerbado es el encierro de cada país. Se han roto muchos de los lazos internacionales que habíamos empezado a tejer después de la Segunda Guerra Mundial. Y bien haces en recordar a Antonella Marti, que también a través de su retrato La Nueva Derecha nos habló de la negación de las tragedias ambientales. Claro. Muchos de estos líderes actuales de la Nueva Derecha, cuando surgió la pandemia del COVID, negaron que fuera un problema. Sí, sí. El bueno, propio presidente ahí es el auge de estos movimientos. Buena parte del impulso de estos movimientos comienza durante la pandemia, con esta sensación de encierro que muchos países abusaron, como es el caso de Argentina. Me refiero a las medidas preventivas que se tomaron y que generaron una reacción en la población. Esto ha dado por tierra con muchos principios de universalismo, de necesidad de pactar la convivencia, ¿no? En fin, estamos pagando muy caro, otra vez, fundamentalmente la irresponsabilidad de los líderes, ¿no? Yo no vacilaría a la luz de lo que decís y de lo que nos va planteando Castelli. Sí. Estamos en la barbarie. En ese sentido, todo esto es barbarie. No podemos dejar de asociar este concepto enajenado del progreso, que cae en la idolatría de ciertos avances tecnológicos y en la valoración sin duda fundamental de lo que la ciencia ha logrado, por ejemplo, no solo en el campo de la física y la astronomía, en el campo de la medicina, maravillosos logros. Pero ¿por qué no podemos tener una concepción del Estado, como bien decías, de la política integradora, que sepa orquestar las distintas necesidades a la luz de una evidencia primaria? Si quemamos nuestra casa, no tendremos dónde vivir. Bueno, es muy interesante el eje de este artículo de Luis Castelli, ¿no? ¿Esto es progreso? Claro. Es una pregunta para repetírsela una y otra vez. ¿Esto es progreso? Y depende. Y yo diría decididamente que si por progreso entendemos el darle la espalda a estas urgencias medioambientales, planetarias, en el fondo son ontológicas, tienen que ver con la existencia. Si le damos la espalda a esto, el progreso que estamos generando nos lleva a la destrucción de lo que deberíamos lograr. Absolutamente. Dice Castelli, los peligros que nos acechan no solo podrían terminar con nuestras vidas, eventualmente podrían hacernos empezar a padecerla. Como dijo el premio Nobel de Literatura japonés Kenzaburo Oe, estamos sometidos a la mirada de las víctimas de la energía nuclear. Repito, estamos sometidos a las miradas de las víctimas de la energía nuclear. Hoy nos miran cientos de miles de desplazados cuyos hogares han quedado abandonados en la zona de exclusión. ¿Quién se hace cargo de estas desgracias? En vista de estas experiencias y de las perspectivas de vida para los damnificados directos, ¿es ético continuar produciendo energía nuclear? En un mundo tan interrelacionado, la cuestión nuclear nos compete a todos.
Promover con decisión las energías limpias es un indicio de lucidez. Sol, viento, agua y biomasa son fuentes limpias que, en pocos años, podrían dar paso a un futuro más armónico con la vida en el planeta. Elegir este camino es perfectamente posible. Así lo demuestra, por ejemplo, la decisión histórica del gobierno alemán de abandonar en forma definitiva la energía nuclear y virar hacia el desarrollo y la explotación de las energías renovables. Aquí me detengo para compartir con vos la necesidad de una reflexión profunda en respuesta a la pregunta, ¿hay alternativas? Sí las hay. Claro. Sí las hay. Desde el punto de vista objetivo, si no fuera ya demasiado tarde, las hay. Las llamadas energías renovables. Sí, incluso económicamente rentables, ¿no? Pero mucho, son muy rentables. Nosotros tenemos viento para vender en la Argentina, exactamente. ¿no? Sí, es así. Está muy bien dicho, tenemos viento para vender, pero además esta idea de la rentabilidad asociada ahora ya no a la mera idea del lucro, sino de una vida de más calidad, claro, de una vida posible, de una vida donde el hombre esté reconciliado con la tierra, donde dejemos de concebirla como un objeto. ¿Te acordás cuando hace pocos minutos Antonella Marti hablaba del odio a la mujer por parte de estos sectores nacionalistas extremadamente volcados hacia una visión fuertemente reñida con la dignidad de la mujer, la conciben como objeto? Pues acá está la especie concebida como objeto. Claro. Toda ella concebida como un objeto de dominio y de esclavitud. Solo que ahora la idea de fortalecer la esclavitud del hombre en un sector lleva a la destrucción de todos los sectores. Claro. Junto a ello, prosigue diciendo Luis Castelli, es imprescindible contar con un sistema diferente de aprobación y control de las actividades cuyos riesgos excedan las fronteras políticas entre países. Necesitamos un sistema que reconozca un lugar a todos los implicados y no solo a los especialistas, porque nuestro modo de vida está amenazado por las actividades que realizan. Aunque así sucede hoy, resulta obvio que las centrales nucleares no deberían estar controladas por una organización nuclear, ni las explotaciones mineras o petroleras por quienes desarrollan actividades en la materia. ¿Podrían esperarse imparcialidad y cuidados del bien común a las organizaciones cuya existencia dependen de las actividades que deben controlar? Necesitamos un sistema independiente donde prevalezca un principio de precaución que integre a la sociedad en su conjunto, más allá incluso de los que coyunturalmente gobiernan, ya que ellos carecen a menudo de una verdadera sensibilidad para advertir la magnitud del problema que está en juego. Aquí está la cuestión del Estado que vos venías planteando. Totalmente. Aquí está, ¿no? Estamos delante de un llamado, yo no digo dramático, pero sí un llamado radicalizado en cuanto a la conciencia de la magnitud del peligro que estamos corriendo, de un mundo de riesgo, como dice Castelli, al que no deberíamos desoír. Lo que sí se vuelve evidente es que hay que fortalecer esta mirada alternativa que es esencialmente cívica. Muy interesante. Bueno, Santiago, estamos ahí, ¿no? Sí, ya estamos. Nos tenemos que ir. Así que hemos traído de invitado hoy a Luis Castelli. Hemos hablado del medio ambiente, un tema que en este programa le hemos dado importancia. Lo hemos tratado varias veces y lo seguiremos haciendo. Claro que para cuidar la casa común, como se suele decir. Nuestra casa común. Bueno, Mónica Ferreira, nos vamos. Sí, señor. Santiago, Señores. Nos vamos, Mónica. Ahora viene Graciela Fernández Mejide en ¿Por qué? Junto a Pablo Marmorato. Así que los dejamos con ella. Hasta pronto. Chao, hasta la próxima. Chao.